Sin lugar a dudas, una de las vidas más polémicas y controversiales en el mundo religioso es la de la Madre de Jesús, María. Durante años, los católicos se han aferrado a dogmas de fe que enaltecen a María, llevándola a ocupar uno de los lugares privilegiados en el cielo. Sin embargo, existen quienes se oponen a estas creencias y por medio de fundamentos bíblicos responden de manera opuesta a las afirmaciones de los marianos. Pero, ¿qué hay de cierto en lo que defiende cada parte? ¿Qué es realidad y qué es fe? Madre, 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 madre. Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía. María, para nosotros como iglesia, es la Madre de Cristo. Y por ser la Madre de Cristo, es también nuestra Madre. Cristo nos la regala en la cruz cuando dice en el Evangelio de Juan, Hijo, he ahí a tu madre. En esa referencia bíblica nos vemos nosotros también como hijos de esa María que Jesús le entrega a Juan en el Evangelio. De hecho, no hay un nombre, es al discípulo más querido. ¿Cuál es el discípulo más querido? Bueno, todos los que cumplen la voluntad de mi Padre. Es la respuesta que Jesús le da a la gente cuando dice, mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. ¿Y quiénes son mi madre y mis hermanos? Todos los que cumplen la voluntad de mi Padre. Eso, si es el hijo más querido, pues nosotros somos los que viven la voluntad del Padre, somos los hijos más queridos de Dios y por consiguiente también de María, que nos la regala como nuestra madre. Por eso María es nuestra madre. Cuando se habla de los milagros de María, no se hace referencia a que, o la iglesia no afirma, nunca afirmará que María hace milagros. Lo que la iglesia siempre ha dicho, y es lo que realmente hace María, es que intercede ante su Hijo para hacer un milagro. Es Dios quien lo hace, es su Hijo porque es Dios quien lo hace, es Dios mismo quien hace el milagro. Dios como Padre hace el milagro, Dios como Hijo hace el milagro. María no es diosa, por eso no hace milagros, hace posible el milagro por su intercesión. Digamos, sí, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, en las bodas de Caná, María se da cuenta que la familia se les ha terminado el vino. Si María hubiese hecho milagros, pues ella misma haría el milagro de convertir el agua en vino. Pero como no hacía milagros, ¿qué es lo que hace? Acude a la fuente, va a donde sabe que tiene que ir. Mira, Señor, hace falta tal cosa. Date rápido que la gente te necesita, no lo haga pasar vergüenza. Es lo que María está. Ese modo de ella trabajar, de ella actuar, es lo que va a hacer posible arrebatarle el milagro a Dios. Pero ella como mujer, como santa, como lo que sea, no hace milagros porque el Dios Santo ni la Virgen María hacen milagros. Interceden para que sea posible el milagro. Eso sí. Y a devolver, hoy he vuelto. Si vemos, por ejemplo, en el episodio de Adán y Eva, es Eva quien inicia aquel proceso de caer en el pecado, porque la serpiente tienta a Eva. En María, es María quien hace posible que Jesús entonces comience a manifestar su gloria de Hijo de Dios. O sea, en Eva incita rápido al pecado. En María incita rápido a su Hijo a que manifieste la gloria de Dios. Por eso, digamos, cuando María le pide al Hijo que haga un milagro, le está poniendo en un apuro al mismo Jesús. Jesús le responde, mujer, mira, no ha llegado mi hora. Pero María ni siquiera sigue hablando con el Hijo, llama a los sirvientes y le dice, vengan, hagan lo que les diga. ¿Por qué María está segura de que su Hijo va a hacer
ella le está pidiendo? Muy sencillo. María sabe que su hijo, a pesar de ser Dios, también se debe al cuarto mandamiento. Y como Dios fue quien nos dio los mandamientos, su hijo como Dios no puede desobedecer los mandatos divinos. Por consiguiente, María sabe que su hijo tiene que obedecerle en el cuarto mandamiento: honrar a tu padre y a tu madre, que es lo mismo de, como lo explica el apóstol Pablo: hijos, obedezcan en todo a sus padres. Y Jesús vino precisamente a obedecer. Y esa obediencia es la que viene a marcar en nosotros la salvación, como lo explicaría muy bien el apóstol Pablo. Por la desobediencia de uno entró el pecado al mundo, por la obediencia de uno también nos viene a nosotros la salvación. María sabía que su hijo tenía que obedecerle, por eso le pide el milagro antes de que le llegara su hora, porque ella sabía que no podía negar lo que era su propia esencia, la obediencia. Cosas dije ante tu altar y al rezarte. Sí, es lo que proclama la Iglesia con el dogma, con lo que afirma Duns Scotus: la Virgen María fue virgen antes, durante y después del parto. Porque si Dios pudo hacer lo imposible, digamos, hacer que María quedara embarazada sin conocer varón, entonces también pudo haber hecho mucho más fácil para él preservar la virginidad de la madre. Por eso la Iglesia sigue sosteniendo que María fue virgen antes, durante y después del parto, como lo afirmaba la escuela franciscana con Duns Scotus a la cabeza. A ti, María, como un niño quiero estar. Es la concepción que tiene el pueblo. Le rezamos el rosario a María, pero realmente no le rezamos el rosario a María. Rezamos el rosario con María, que es diferente, y se lo rezamos a su hijo. Por ejemplo, cada día trae unos misterios que nosotros tenemos que meditar en el Santo Rosario. El domingo meditamos los misterios de gloria, miércoles y domingo. Y en los misterios de gloria, entonces, vemos un episodio en cada misterio de la vida gloriosa de Jesús. O digamos, los misterios de gozo, lunes y sábado. Vemos también los episodios de gozos de la vida pública de Jesús, o los misterios de dolor, martes y viernes. Vemos los misterios de dolor de la vida pública de Jesús, o los misterios luminosos, los misterios de luz, los jueves. Vemos aquí los misterios que nos dan luz a nosotros según la vida de Cristo como cristianos. Meditamos precisamente sobre ese misterio. Cada misterio que meditamos será siempre sobre la vida pública de Jesús. Y esos misterios, entonces, nosotros cuando vamos a rezar el rosario nos detenemos a pensar qué importancia tiene ese misterio de la vida pública de Jesús que estoy meditando para con mi vida, para con mi salvación. Y después que medite, entonces saludo a la que está conmigo. Primero hago el Padre Nuestro, que fue la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Y luego entonces le doy la salutación a la Virgen María, que es la que está rezando conmigo el rosario a su hijo. O sea, está meditando conmigo sobre la vida de su hijo, que es a lo que nos lleva el Santo Rosario. Por eso el Santo Rosario no es una mera repetición de palabras, es un sentarse a reflexionar en torno a la vida de Jesús, a la vida como salvación nuestra. Con el tiempo y olvidándome de ti por camino. María siempre estuvo con Jesús, nunca lo abandonó, nunca lo dejó solo. La Biblia no hace una referencia directa sobre la vida de María, porque no es María la que es realmente la hija de Dios, la que nos da a nosotros la salvación, que es la medianera para que nos llegue la salvación. Pero la Biblia solo va a recoger algunos episodios de la vida de María, pero sobre todo son los episodios de la vida pública de Jesús que nos van a narrar, el Evangelio. No importa de quién sea, si Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero por eso se va a hacer énfasis en la vida de Jesús, no en la de María. De María solo aparecerían algunas pinceladas, lo que tiene que ver
su persona, en algunos casos, para con la salvación nuestra. María con Jesús, siempre van a estar ese matrimonio unido. Y en tus brazos la alegría de volver. Dios, de hecho, venía preparando ese momento. Y a esa mujer, Dios no la tomó al azar porque quiso, así por así. Dios la vino preparando. Y cuando Dios la elige, entonces la elige porque Él sabe que es precisamente la mujer que ha de tener el valor de ser la madre de Dios, la que se puede atrever. Digamos, por ejemplo, salir embarazada en aquel tiempo, una mujer sin que el esposo se lo consienta, estaba, digamos, pues, que el esposo le diga, mira, yo no sé, ese muchacho no es mío, no me responsabilidad de eso, como pudo pasar con José, que estuvo pasando, y luego Dios intervino en el sueño. Pero imagínense que José la hubiese dejado sola. ¿Qué hubiese pasado? Bueno, el pueblo venía a apedrear a aquella mujer por haber sido infiel a su esposo, sin saber las razones por las que aquella mujer ha estado en esa situación. María asumió esa responsabilidad y ese riesgo que le podía haber costado la vida. Ahora bien, cuando se nos habla de la vida de Joaquín y Ana, los padres de María, entonces vemos en la historia de ellos, Joaquín era sacerdote y no podía tener hijos. Y como no podía tener hijos, según nos reza la historia de Joaquín y de Ana, entonces un día el sumo sacerdote de la época le dijo que es un hombre no muy bien visto por Dios, que no tiene la bendición de Dios porque Dios no le dio hijos y se veía el tener hijos como la bendición de Dios. Entonces el padre de María se siente avergonzado y sale rápido Joaquín sale rápido del templo y no se va a su casa donde Ana, se va entonces al monte a orar una semana, a orarle a Dios, a pedirle a Dios que le diera un hijo. Y Ana, cuando se entera de aquella situación, también se pone en actitud orante durante toda la semana. Y en eso entonces se le aparece un ángel que le dice a Joaquín, mira, tu esposa va a quedar embarazada, y su descendencia será recordada por todos los años, por todos los años. Y Joaquín luego baja y cuando llega a su casa, resulta que también a Ana, el ángel, le había hecho la misma revelación. Joaquín, cuando tienen el hijo, entonces nace una hembra. Ellos esperaban un varón, que si va a ser recordado por todas las generaciones, entonces es un varón que va a nacer. Entonces, nació una hembra. Vendría la pregunta, supongo yo, de Joaquín y de Ana, ¿y ahora cómo se va a escribir la historia con una mujer? Viendo aquí a la mujer desde 2000 años atrás, no tenía la misma fuerza social que tiene la mujer hoy en día. Antes, y más la mujer en el mundo de Israel, no podía tener ninguna connotación, a no ser que llegaran a ser reina de algún reinado, de algún imperio. Pero Dios siempre iba escribiendo en líneas derechas. Era la mujer que Dios se había reservado para ser la madre de su hijo. De aquí que también surja el criterio de que María nació libre, reservada de pecado, desde antes de nacer en el mundo, precisamente por eso. Si nos das tu amor. Claro, como todo humano, María sufrió. ¿Y qué mujer, podríamos decir, haya sufrido más que la misma María? Supo encarnar el sufrimiento en su corazón, en sus brazos. Ella, de hecho, cuando acompañó a su hijo en la cruz, en su dolor, María quería llevar el dolor de su hijo en sus hombros,
Pero María era al mismo tiempo aquella mujer que supo animar a su hijo en los momentos de dolor para que su hijo supiese llevar aquel dolor, que ella también se hacía copartícipe de ese dolor para con su hijo. Por eso María sufre con el hijo, sufre con la humanidad. Y todavía hoy María sigue sufriendo cuando ve que nosotros como sus hijos no hacemos lo que Él nos dice a nosotros, como nos decía en el Bodas de Cana. Con mis besos te decía. Esa tradición lo que viene a significar es el ver nosotros en ella aquella mujer linda y hermosa que es nuestra madre, a la que nosotros le regalamos de corazón un ramo de flor que significa el amor, que significa la pureza, que significa esa manifestación de cariño de decirte yo te quiero, mamá. Cuántas cosas dije ante tu altar. Existe una sola Virgen María, bajo diferentes advocaciones, pero es una sola Virgen, la Virgen María de Nazaret. Es esa y no hay otra más. Esperar que una madre no se cansa de... La diferencia que hay en los nombres va a responder a varias razones. Una de ellas sería, digamos, el lugar donde se aparece la Virgen María. Por ejemplo, Nuestra Señora de Lourdes, porque aparece en Lourdes, Francia, el 11, varias apariciones, entre ellas la más recordada por la humanidad. El 11 de febrero de 1856. En 1856 es su aparición en Lourdes para confirmar aquel dogma de la Iglesia. Por él también tenemos, digamos, la advocación de Nuestra Señora de Fátima. Es Fátima, se le llama así porque aparece en Fátima, Portugal, el 13 de mayo, que es la más recordada, pero fueron varias apariciones allá en Fátima, de 1917, aquellos tres pastorcitos que todos conocemos, que se le ha dado fama, Jacinta, Francisca, Jacinto y Lucía, que son las tres grandes figuras de la aparición de Fátima. Pero también va a tener, digamos, otras connotaciones, que va a ser los méritos o los grandes dones o carismas de la Virgen María, que se le va a dar, digamos, Reina de la Paz, o Madre del Cielo, o Madre de la Divina Gracia. Sí, o sea, son apreciaciones que nosotros como humanos vemos que María supo alcanzar y que a nuestras manos están lejos de conseguirlo, si no es por medio de ella. Aprender que una madre no se cansa de... A María se le hace culto de veneración. Digamos, se adora solo a Dios. A los demás, a los santos, a los ángeles y a la bienaventurada Virgen María, el culto que se le ha de dar es un culto de veneración, en donde reconocemos en ellos las virtudes heroicas de la presencia de Dios en ellos, por ejemplo en este caso en María. Por eso entonces, como esas virtudes heroicas las hacen meritorias de estar en la gracia de Dios, por lo que han seguido haciendo después de ya estar fuera de este mundo, digamos, en la patria celestial. Entonces esos méritos que siguen haciendo para con nosotros, entonces nos dice que nosotros que realmente están en la presencia de Dios. Por eso le brindamos un culto de veneración, no de adoración. Que una madre no se cansa de esperar. Los hijos de María somos todos nosotros. La Biblia nunca va a hablar de los hijos de María. La Biblia podrá hacer referencia a los hermanos de Jesús. Pero digamos, por ejemplo, esos hermanos de Jesús, cuando la Biblia lo señala, y no es este Jesús el carpintero, en Mateo 12, 48 y 54, sus hermanos no viven entre nosotros, entre ellos Santiago, Simón,
dan cuatro nombres y varias mujeres. Y pues, después nos dicen algunos hermanos separados que son 7 los hijos que tuvo María. No, nunca se hablará de los hijos de María en la Biblia. Ahora bien, esos personajes que se van a mostrar ahí como hermanos de Jesús, lo veremos, digamos, en Marcos 15:40. Resulta que son madres, que son hijos de otra María que no es la madre de Salvador, es María la de la paz. Y algunas mujeres miraban desde lejos, va a decir Marcos 15:40, así como también lo dirá su paralelo en Mateo 27, no recuerdo el versículo, porque está ya al final del capítulo. Algunas mujeres miraban de lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago, etcétera, etcétera. O sea, va a dar toda la referencia. De modo que esa María de la que se habla como esos hijos, como los hermanos de Jesús, no son hijos realmente de la María, la madre del Señor. María, la madre del Señor, la Iglesia dice que fue virgen antes, durante y después del parto, supo preservar su virginidad porque su cuerpo todo se convirtió en santuario de la gracia divina, de la presencia misma de Cristo. Entonces, digamos, el cuerpo de María, el vientre de María, se convierte lo que es para nosotros también el mismo sagrario. Y ese sagrario no puede ser declarado impuro porque María nunca permitió que le llegara a ella la impureza. Precisamente por eso. Que una madre no se cansa de... Cuando rezamos el rosario, la Iglesia le ha agregado la parte teológica del rosario. Cuando dice Santa María, Madre de Dios. ¿Por qué la Iglesia señala que María es Madre de Dios según lo que rezamos en el Santo Rosario? Porque hablamos de Dios como Padre, hablamos de Dios como Hijo, hablamos de Dios como Espíritu Santo. No son 3 dioses, sino un solo Dios en 3 personas distintas. Esas personas hacen un solo Dios. María luego es Madre de Dios en el Hijo. Y si es Madre de Dios en el Hijo, por eso la Iglesia la señala como María, Madre de Dios, porque el Hijo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son los 3 una misma cosa, son un solo Dios. Por eso. De esperar que una madre no se cansa. Es lo que señalamos en el libro del Apocalipsis, digamos, o lo que rezamos en el quinto misterio de gloria, la coronación de María como reina y madre de cielo y tierra, de todo lo creado. Entonces, y lo alumbramos siempre a la luz de un episodio. Si Eva fue la que trajo la maldición con el pecado, Adán y Eva, todo lo que trajeron la maldición a la humanidad, fueron los primeros creados, entonces María y Jesús van a traernos no solo la bendición, sino que también nos traerán la salvación para hacernos entender a nosotros que por la obediencia de Jesús y de María nos llega a nosotros esa salvación que fue lo que nosotros hoy heredamos. Y luego, si María supo ser sumamente obediente, al igual que Jesús, a los principios de Dios, entonces María, como Madre de Dios, la vemos coronada luego como Madre también de la creación entera, porque la creación es fruto de la obra de Dios como Padre, digamos, pero también de Dios Padre. Cuando la creación del mundo también estuvo presente la Trinidad, estuvo Dios Hijo, también estuvo Dios Espíritu Santo. En esa creación de Dios que Eva mancha con su pecado, es luego redimida con la resurrección de Cristo y con la obediencia de Cristo, llamémosle más bien, y con la obediencia de la Virgen María. Hay un gran regalo que Jesús nos ha dejado a nosotros como sus hijos, como hermanos de Jesús, es precisamente el habernos dado a María como madre. Por eso la queremos tanto,
que cada país le pone una vocación diferente para poderse identificar más de cerca con ella. Y gracias a ese gesto de Jesús desde la cruz, dárnosla como madre, porque no la quería dejar sola en el mundo, sino que quería que nosotros la acompañáramos todos los días de nuestra vida. Acompañemos a María más en el mes que se le dedica a ella, el mes de las flores, el mes de mayo, en el que cada persona se le acerca a llevarle un ramo de flores a María, al menos los devotos de la Virgen María. Ojalá lo fuéramos todos y que viviéramos en aquel mandato que la Virgen María nos propone, aquella expresión hermosa: hagan lo que Él les diga. Ojalá hagamos lo que Él nos diga, que es vivir su mandato. Que Dios los bendiga. Cuántas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba.